Buenas noches. Este himno siempre me gustó. Interesante lo que dice pensando en nosotros los creyentes. Dice, ¿sabes dónde hay una fuente pura de divino amor, cuyas aguas celestiales manan con ferviente ardor? Esa fuente inagotable de eficacia y de valor es el Redentor bendito, el precioso Salvador. La segunda estrofa dice, esa fuente siempre pura, nunca su cristal perdió, y sus aguas refrescantes se te ofrece pecador. A veces pensamos, y está bien pensar, es un himno para evangelización, pero ¿cuántas veces nosotros los creyentes olvidamos de beber de esa fuente? Y a veces estamos bebiendo de otras fuentes. Y dice este himno que esa fuente nunca su cristal perdió, esa agua refrescante está ahí a disposición nuestra. Muy bien. Orando al Señor desde ya hace algunos meses sobre el tema a compartir aquí, me vino sobre el corazón algunos pasajes que finalmente fueron las que me direccionó hacia el tema a compartir en estos días. Por lo menos de mi parte, hermanos, estoy preocupado. Estoy preocupado. Si me escuchan bien, yo me voy a poner al costado porque me siento más libre. De mi parte, hermano, estoy muy preocupado. Yo en este año 2025, hace 30 años que vine a Ecuador. 30 años. 18 de octubre del 2025 va a ser 30 años. Cuando llegué acá a Paraguay, en la zona, exceptuando Brasil, había varios misioneros. Estaba Pedro López, estaba el hermano Luis Serviana, estaba el hermano de Bolivia, Genaro Moreno, actualmente el hermano Pablo Ledesma, según una información que me trajo Adrián en estos días, él se fue a Posada, me contó que el hermano Pablo Ledesma apenas se levanta y está con una enfermera cuidando. La situación del hermano Pablo Ledesma. Y acá en Paraguay, gracias a Dios, tenemos dos misioneros todavía. El hermano José, con 88 años. El hermano Liceo, gracias al Señor, el Señor lo está levantando con 65 años. Dos misioneros. Entonces, y para completar esto, en Hernandaria en estos días, de 22 días, un mes, se mudó una familia que es hijo de un hermano que en su momento me ayudó y me amparó en su casa cuando yo fui a Buenos Aires. El hermano se llama Eduardo Cáceres. Y él se casó, conoció en un instituto bíblico, conoció a una chica rusa. Se casó con ella. Se fueron a vivir a Rusia 5 años. Y volvieron. Antes de la pandemia ya volvieron. Y quedaron durante la pandemia cerrados y después salieron a buscar congregaciones de sana doctrina. Porque la chica era de los libros, no recuerdo bien, pero él era de otra congregación. Pero lo impactante
el que me dijo que recorrió Posada. Voy a nombrarlo. Rocamora, La Choza, estuvo en Jardín América, estuvo en Novedad, en nuestra congregación. Nuestra congregación. ¿Sabe qué me dijo? Está infectado de un espíritu de pentecostalismo. Nuestra congregación. Y eso son perros. Porque yo soy la idea del sentir y de la convicción de que el Señor, a donde yo conocí, en el grupo que yo conocí al Señor, es el lugar donde el Señor me ha colocado para yo servir al Señor. Si yo me convertí, perdón hermano, si yo me convertí en la congregación neotestamentaria, es el lugar donde el Señor me ha colocado para servir al Señor. Con cosas que corregir y cosas que mejorar, pero ahí es el lugar. Ese es el lugar que el Señor me ha colocado. Y yo cada día estoy más convencido de la doctrina neotestamentaria. Cada día estoy más convencido. Pero cada día veo que nos alejamos más. ¿O me equivoco? ¿Qué le parece? Cada día yo estoy más convencido. Pero hay una presión de otras doctrinas que constantemente está para que se metan cosas en la congregación. Llámese música. Ustedes no se la música. Todo siempre y cuando sea en orden, ¿verdad? Llámese, no sé, cualquier cosa que se quiera introducir. Generalmente lo que ocurre en alguna medida en el mandato. En alguna medida. La tendencia es llenarnos de actividad. Como dijo un hermano, mucho ruido y poco nuestro. Mucha actividad. Pero se va perdiendo lentamente la importancia de aquietarse, buscar y depender del Señor para cualquier servicio y trabajo que vamos a hacer. Se va perdiendo. Y para completar internet, hoy te tira cualquier cosa. Cualquier tema que te viene te tira así. Pero eso no es. No digo que estén mal los mensajes que se encuentran ahí. Algunos son sana doctrina, claro que sí. Pero esa es la importancia de tener el hábito de aquietarse, buscar al Señor en oración, en dependencia, y leer la Escritura y recibir de Él el mensaje que se va a transmitir. Eso se va perdiendo. Se va perdiendo. Y al venir al Paraguay, hablo ya casi 30 años atrás, yo encontré algo diferente que en la Argentina. Yo hoy me animo a decir aquí, cuando vine al Paraguay descubrí que en alguna medida, aquí, y yo creo que ese es el porqué de que Paraguay todavía, en alguna medida, se mantiene ciertos principios que ya la Argentina ya se dejó ya. Pero acá en Paraguay yo descubrí, hablando con varios hermanos, que se trabajó un poco mejor en colocar el fundamento, en la enseñanza, en los principios que deben gobernar el funcionamiento de la iglesia. Se trabajó un poco mejor. Y la consecuencia, el resultado de eso, que hoy no es para dormir sobre los laureles, pero vamos a hacer la lista, hermano. La Argentina está triste el cuadro. Y yo soy argentino, pero se bajó el nivel. Y como dijo un hermano, el estándar de Dios fue violentado. El estándar de Dios.
Ya se perdió ese buscar al Señor en oración y dependencia y recibir de Él el mensaje, como dije, y trabajar con el mensaje que Dios da. La Argentina ya se dejó. No sé cómo están en las otras congregaciones, yo en la pantalla todavía no descubrí eso, pero en Argentina hay un fanatismo tremendo por el fútbol. El fútbol. Tampoco estoy contra el fútbol. Pero es enfermizo el fanatismo que hay. Enfermizo. En las redes sociales se bombardea a ese punto. Bueno, a lo que voy es a esto, hermano. Hay una necesidad, porque ahí en Mateo 16, no vamos a leer, porque yo sé que los hermanos conocen. El Señor le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y después, ¿qué dijo? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Ahí hay dos cosas. El Señor se compromete a edificar. Por eso yo no estoy de acuerdo con el logo de la misión donde dice evangeliza, planta y edifica. El Señor es el que edifica la iglesia. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Él se compromete a edificar su iglesia sobre la roca que es Él mismo. La promesa de que Él iba a edificar, que va a edificar su iglesia. Siempre cuando nos mantenemos sobre ese fundamento. La otra promesa dice, y las puertas del Hades, los poderes del infierno, las maquinaciones del maligno no prevalecerán contra su iglesia. Pero ¿qué pasó en Argentina? ¿Qué pasó en Brasil? Y en muchas congregaciones, ¿Dios es injusto? No, de ninguna manera. Hemos dejado, hemos abandonado. En alguna medida hemos salido de esos fundamentos. Y ahí no hay promesa de edificación. ¿O me equivoco? ¿No? ¿Es así? Vamos a leer un pasaje. Es un pasaje que quiero leer para empezar, de Proverbios. Proverbios capítulo 4. El que encuentra puede colaborar con la lectura, por favor. El verso 18. ¿Qué dice ahí? La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando hasta que el día es perfecto. Sí, gracias, hermana. Mas la senda de los justos, ¿cómo es? Como la luz de la aurora, el amanecer, que va en aumento lentamente hasta que el día es perfecto. ¿De qué está hablando esto? Está hablando del crecimiento, del avance, del progreso espiritual del creyente y por ende de su iglesia. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vamos creciendo, vamos madurando hasta que el Señor pueda, el propósito de Dios, en nuestro perfeccionamiento. Y tengo entendido que el hermano José va a hablar de los dones, ¿verdad? Los dones. Y no sé si va a alcanzar el texto. El plan de Dios es el perfeccionamiento de los santos. Y ahí hablando de los dones, dice que Dios colocó los diferentes ministerios a fin de perfeccionar. Ese es el estándar de Dios.
Nuestro perfeccionamiento está en el plan de Dios. Para eso fueron constituidos los ministerios. Para eso el Señor nos dio dones. Para que nosotros, ejerciendo esos dones en algún ministerio que el Señor nos utiliza, ahí la iglesia se va perfeccionando, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pero se debe cumplir en mí o en nosotros lo que dice aquí en Proverbios, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tenemos que tener un avance. Y en este fin de año, una reunión en la pantalla, yo le hice una pregunta, porque el año pasado teníamos 111 miembros de la lista de los hermanos que estamos en comunión. 111 miembros. Fue separada penosamente una hermana y dos hermanos se mudaron. Una hermana, la hermana Jorgelina, vino acá en acá. El hermano Contino Villalba se fue hacia Cruce Carolina. Entonces quedando 111 menos 2, 109, ¿verdad? Menos 3, 108. Pero hace poco se bautizaron 3 hermanos y quedamos en 111. Ahora yo pregunto, ¿hemos crecido? ¿Hemos avanzado? Yo no sé las demás congregaciones, yo puedo dar en la talla porque estoy ahí. Pero yo, según mi óptica, penosamente, no hemos. Para mí estamos estancados. Y eso, hermano, eso merece que nos detengamos un poco a analizar dónde hemos estado, en qué área hemos dejado la palabra, para que hoy estemos como estamos. Yo digo que aquí estamos a tiempo todavía, hermano. Aquí estamos a tiempo, pero en la Argentina, hermano, pretender corregir lo que ya entró es imposible. Yo le dije a hermano, le dice, no sé si algo José lo mismo. Pretender corregir ahora lo que se permitió en la Argentina en su momento, ya no es posible. Ya está bailado. Sí. Hace unos 5 años atrás, un hermano de otra congregación que también es sana doctrina, me preguntó cómo estaba el hermano. Y le había dicho que bien. Y me dijo, me llamó la atención su pregunta, me dijo si mantenemos todavía la sana doctrina. Porque me dijo que en Argentina está totalmente descompuesto la iglesia norteamericana. Hace 5 años atrás ya más o menos. Sí. Me acuerdo que en aquel tiempo medio que me molestó un poquito el hermano porque habló mal de la neo en Argentina. Él tenía información. Pero después con la noticia de la vez pasada, no me estaba acordando de lo que él dijo hace 5 años. Sí, así es. El primer libro de Crónicas, el capítulo 15. Primer libro de Crónicas, el capítulo 15. ¿Quién quiere leer, por favor, el verso 13? Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Sí, gracias. Bueno, yo creo que todos conocemos a qué se refiere. Todos sabemos que David inicialmente intentó trasladar el arca sobre un carro nuevo. ¿De acuerdo? Y ahí los bueyes tropezaron y se movía el arca. ¿Y quién fue el que puso la mano sobre el arca?
Usa. Y ahí mismo él cayó muerto. Y David, a David después le rompió. Pero pasó eso. Y después de David, quiero creer que David empezó a pensar, ¿por qué hizo Dios eso? ¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue el fracaso? ¿Por qué nos quebrantó? No me la pregunta. Porque dice aquí en el verso 13, dice, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Según puedo entender, el arca de Dios debía ser trasladado solamente por los levitas. Solamente por los levitas. Esto es importante. Y debería ser cargado en el hombro. ¿Verdad? El hombro. Pero David de buena primera tuvo esa brillante idea de que no, el arca merece que le hagamos un lindo carro nuevo, que no se usó para otra cosa todavía, y con ese carro lo vamos a trasladar. Brillante idea. Pero fue causa de quebrantamiento. Si leemos, por ejemplo, ahí tengo anotado, por ejemplo, en el verso 2, ¿quién cree en el verso 2? ¿Qué dice ahí? Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Sí, gracias. ¿Qué nos enseña ahora trasladando este pasaje a nuestros tiempos? Trasladando este pasaje a la reunión de hoy, a nosotros los que estamos aquí. Porque el pueblo era un pueblo numeroso, un pueblo grande. Pero no todos tenían la responsabilidad del traslado del arca, de manejar el arca, de llevarlo de un lado a otro. Eran los levitas. Eran los levitas. Y fíjense lo que dice ahí en el verso 15. El verso 15. Dice, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros. ¿Sobre los hombros de quiénes, hermano? Cae la responsabilidad de mantener el testimonio allí donde estamos en nuestra congregación. Sobre los hombros de quienes está la responsabilidad de mantener la sana doctrina, la sana enseñanza, la enseñanza pura, la enseñanza que no es, que es auténtico. En este caso, no eran todas las 12 tribus de Israel, era una tribu la que eligió Dios para que ellos sean los responsables de levantar sobre sus hombros el arca y trasladar. Y en nuestro tiempo, en el tiempo de la iglesia, ¿acaso, hermano, nos cabe o nos cae sobre nosotros la responsabilidad de, no sé qué término usar, de enseñar o cuidar o encaminar a la congregación en la sana enseñanza y la sana doctrina, no permitiendo que cosas extrañas entren en la obra de la iglesia del Señor? ¿Qué dice el verso que leímos primero, el verso 13? Pues por no haberlo hecho vosotros así la primera vez, Jehová nos quebrantó. Hermanos, me hace acordar cuando el Señor le apartó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y se transfiguró en frente de ellos. ¿Se acuerdan? Yo quiero creer, hermano. No tengamos en poco esta actividad.
Es el mismo principio. El Señor nos apartó y nos trajo en este lugar y Él quiere revelarse a sí mismo. Quiere revelarse a sí mismo. Para que nosotros le conozcamos más. ¿Se acuerdan de aquel pasaje de Jeremías, creo que 9, no lo recuerdo bien, en donde dice, no se alabe el fuerte? ¿Cómo dice el pasaje? Creo que tengo anotado. A ver. Sí, sí. Anoté Jeremías 9:24. Vamos a leer. Sin perder el otro pasaje del primero libro de Crónicas, Jeremías 9:24. ¿Quién va a leer, por favor? El 23 podemos leer. A partir del 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Sí. Qué importante es avanzar en el conocimiento a Dios. No vale la fuerza, no vale la valentía, no vale la sabiduría del hombre, especialmente en el campo espiritual, en la iglesia, en el servicio a Dios. Nos alabe, dice, el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocer. Entender a Dios y conocer. Anoté, hermano, varios pasajes que quiero ir compartiendo. Jeremías capítulo 9, el verso 23 y el verso 24. Jeremías 9, 23 y 24. Ahora otro pasaje en el Antiguo Testamento, también en Oseas capítulo 4. Oseas capítulo 4. Vamos a leer el verso 6. El pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué terrible es lo que dijo el Señor aquí. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desecharon el conocimiento, yo le echaré. ¿De dónde? Hermanos, si pretendemos, Oseas 4:12, ¿no? Sí. 4:6, perdón. Oseas 4:6. Si pretendemos servir al Señor, no apreciando y valorando la importancia de conocerle cada día más a través de la escritura y la oración. Si pretendemos servir al Señor meramente en la sabiduría humana y en la fuerza humana,
Interesante el resultado. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Del sacerdocio. Habla del ministerio. Habla del ministerio. Cuando nosotros descuidamos el conocimiento de Dios, cuando nosotros descuidamos y no le damos la debida importancia, y fíjense más adelante lo que dice. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y después que dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios, ¿qué va a pasar? Tiene su consecuencia. Tiene su consecuencia. No darle el valor a la palabra de Dios. Tiene su consecuencia. Yo también me olvidaré de tus hijos. Es terrible. Todo lo que nosotros, las decisiones que nosotros tomamos afecta a la otra generación, a nuestros hijos. Si mis hijos ven que yo le doy importancia a la palabra de Dios, si me ven a mí leyendo la palabra de Dios, si me ven a mí orando, si descubren mis hijos que para mí es importante la palabra de Dios, la comunión con Dios, eso va a producir un impacto en ellos. Y tarde o temprano se va a convertir. Yo tengo dos. El menor ya se convirtió y yo empezó con 15 años. El otro está con 21 años y estamos muy preocupados por él. Pero hasta hoy yo descubro que yo me suelo levantar temprano, a las 5 de mi horario. Y cuando hace calor salgo afuera a hacer mi tiempo de 8 grados. Cuando está fresco en la sala. Y cuando estoy en la sala, por ahí si él se levanta a esta hora para cualquier cosa, despacito abre la puerta de la sala porque él sabe que ese es mi horario y yo estoy ahí. Y yo creo que tarde o temprano la palabra de Dios va a hacer efectos y se va a convertir. Porque esa es la promesa. Esa es la promesa. Pero también hay una advertencia que si yo dejo la ley, me olvido de la ley de Dios, dice la Biblia que Él se va a olvidar de mi hijo. No es fuerte esa palabra, ¿no? Es terrible. Y ahí la importancia de lo que se está ya compartiendo, la importancia de volver a la palabra. Volver a la palabra. Otro pasaje. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Mañana, si Dios permite, vamos a ir al Nuevo Testamento. Ahora ya está llegando nuestra hora. Primer libro de Samuel, capítulo 15. A ver un poco si no estoy bien, a ver si el 18. 15. A ver. Sí. ¿Compraste Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? No. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. 1 Samuel 15, 23 suelto. Sí, esa es la segunda 15, parte. 23. Sí. ¿Quién va a leer, por favor? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dos cosas quiero decir, hermano, antes de cerrar. ¿Se acuerdan del pasaje anterior que leímos que porque despreció y desechó el conocimiento de Dios, Dios le iba a echar del sacerdocio? ¿Ocurrió eso o no ocurrió eso con Leví? ¿Ocurrió?
ocurrió. El Señor cumplió su promesa. Y aquí dice que en este caso, esta historia yo creo que la mayoría conocemos, en el verso 23, en el caso de Saúl, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas de Él. Desechó la palabra de Dios, entonces ya no sirve como líder. No sirve como líder. Está descartado, está anulado. No puede ser un líder. Porque desobedeció la orden del comandante. Dios le había dicho a Saúl que vaya y hiera a Amalek y que lo extermine. Pero él perdonó lo mejor del ganado, incluso al rey le perdonó la vida. Y eso le costó su gobierno, su reino, le costó. Hermanos, si hoy nosotros no volvemos de todo corazón a la palabra, o sea, si hoy nosotros abandonamos la palabra, aquellos principios sobre los cuales debe ser gobernado la iglesia, aquellos principios que deben mantenerse para el buen funcionamiento de la iglesia, nosotros abandonamos eso, entonces estamos eliminados. ¿O me equivoco? Y qué importante, hermano, y mañana, si Dios permite, vamos a ver el Nuevo Testamento. Qué importante es lo que dice en el Nuevo Testamento acerca de cuidar, de estar en un espíritu de obediencia y de sumisión, especialmente, y habla a nosotros los que tenemos responsabilidades en la iglesia, a los que presidimos, a los que ministramos, a los que tenemos sobre nuestro hombro, igual que aquellos levitas, la responsabilidad de trasladar y de llevar adelante el testimonio de Dios, cae sobre nuestro hombro. Sobre nuestro hombro. Mañana vamos a dar cuenta de esa responsabilidad que el Señor colocó sobre nosotros. Mañana vamos a dar cuenta. Y es tiempo, hermano, y estamos a tiempo. Acá en Paraguay, quiero decir, totalmente convencido, estamos a tiempo de, como alguien dijo acá frente, no sé, de revisar un poco aquellas cosas que están trastornando el avance de la obra. Y vuelvo a decir, hablo por el mandario, que en un año apenas mantuvimos 111 miembros, apenas mantuvimos, no crecimos. No sé cómo están las otras congregaciones, si han crecido, que la gloria sea para el Señor. Pero está la posibilidad de que se haya mantenido el mayor del mandario. Y está la posibilidad de que haya menguado también. ¿Cuál es tu realidad en el lugar donde estás? Cada uno sabe. El Señor envía su palabra. Amén.